Ministro, bueno, sé que el tiempo que tenemos es algo acotado, así que voy a ir directamente al grano con algunas preguntas. Primero, preguntarle cómo ha recibido la provincia de Buenos Aires la resolución de la OMS de dar por finalizada de algún modo la pandemia y qué implica justamente esta determinación. Y preguntarle también por otra enfermedad importante y que ha despertado preocupación en toda nuestra zona, que tiene que ver con el dengue, cómo la vienen llevando adelante. Bueno, en la primera parte, la declaración de fin de la emergencia del COVID por parte de la Organización Mundial de la Salud, a nosotros en lo concreto nos llega después de ya un tiempo largo en el cual la vida había retomado los canales normales y ya no vivíamos en concreto en una situación de emergencia de pandemia. Pero me parece que de todas formas, que se oficialice, que la Organización Mundial de la Salud lo declare, hace que tengamos que frenar un poquitito y pensar, ¿no? Vivimos tiempos muy excepcionales, vivimos tiempos donde sin duda padecimos muchas cosas, perdimos mucha gente, sufrimos privaciones sociales, económicas, culturales, de toda índole. Pero me parece que también tenemos que revalorizar lo que sucedió, porque la provincia de Buenos Aires tuvo una presencia de un Estado que se hizo cargo de la situación de la salud, un sistema de salud que dio respuesta, que dio una respuesta exitosa, que alcanzó para que llegue a todos y todas, pero además alcanzó para llegar a todos y todas con equidad, es decir, que llegó a los lugares más alejados de la provincia o los lugares más pobres, igual que en los lugares más céntricos y más ricos. Así que creo que el resultado que tenemos también es para valorar la importancia de un Estado presente, fuerte, con un sistema de salud que lo piense como un derecho. Así que me parece que también tenemos que valorar el esfuerzo de la sociedad, que fue muy solidaria, y del equipo de salud, que hizo un trabajo enorme para estar a la altura de las circunstancias. Me parece que vale la pena que repasemos cada una de las cosas que nos pasaron en este tiempo y que no naturalicemos, porque después aparecen discursos sobre el Estado es demasiado grande o el sistema de salud es muy costoso, pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera existido todo esto o sin esta decisión política durante la pandemia, ¿no? Y bueno, respecto de la situación del dengue, por suerte nos encontramos atravesando ya varias semanas de reducción de cantidad de casos. Es esperable porque estamos en un periodo que comienza el frío, la actividad de los mosquitos empieza a reducirse. Es muy común, o tiene esta característica las epidemias del dengue, que para el final del verano es donde hay más cantidad de casos, pero también se limita por la temperatura, así que ya nos estamos encontrando en el final de esta epidemia, que fue muy grande en todo el país, fue la mayor de las que se tiene registro en el país. En la provincia de Buenos Aires no tuvo tanta repercusión como tuvo la del 19 y 20, pero ha sido una de las epidemias más importantes de esta enfermedad en nuestra historia. Hace una semana hablábamos con la ministra, con la secretaria de Salud de nuestro distrito, con María Estela Jofré. Hablábamos respecto de la preocupación que en la que coincidieron, digamos, la gente del área de salud en el último plenario que se hizo, en el último plenario bonaerense, en torno a la falta de profesionales, ¿no? Que es algo que tenemos problemas en las localidades del interior, y cuanto más chicas las localidades, más difícil también. Pero que entiendo que es una problemática a nivel provincial directamente, ¿no? ¿Cómo están trabajando ustedes para tratar de subsanarlo? Tuvimos un problema de retorno, no pude escuchar la pregunta, así que si podés hacer un resumen de vuelta, capaz te puedo contestarte ahora. Bueno, cómo no. No, le decía que estuvimos hablando con la secretaria de Salud de nuestro distrito, con María Estela Jofré, respecto de la preocupación que había salido en el último plenario de la salud bonaerense, digamos, en el que se realizó hace menos de un mes, respecto de la falta de profesionales en algunas especialidades concretas. Bueno, ¿cómo están trabajando ustedes para tratar de darle solución a este problema que se ve en todos lados, pero que entiendo también que cuanto más chica es la ciudad, más difícil todavía resulta? Sí, es totalmente cierto. A veces uno piensa que el sistema de salud son los medicamentos, los hospitales, los tomógrafos, pero la verdad que el sistema de salud somos principalmente los trabajadores y las trabajadoras. Ese es el problema principal, la necesidad principal, los que resuelven mayormente los problemas. Así que es indispensable tenerlo presente. Nosotros estamos atravesando a nivel mundial, se viene atravesando una crisis de recursos humanos, de fuerza laboral en salud, muy fuerte, y que en nuestro país especialmente afecta
a especialidades que para nosotros son estratégicas, porque son aquellas que todos conocemos y que valoramos tanto: el pediatra, el clínico, el médico generalista, también los de internación como el terapista, el neonatólogo. Son especialidades que tienen que ver con el cuidado, con el acompañamiento. En el sistema de salud argentino, especialmente por una acción distorsiva que generó por mucho tiempo, que en el sector privado se ha pagado más caro las intervenciones que las consultas clínicas, han tenido menos estímulo económico estas especialidades y hemos perdido estos profesionales a lo largo de los últimos años y se incrementó muchísimo con la pandemia. Así que este gobierno ha hecho un diagnóstico, ha hecho ciertas políticas en los últimos 3 años para incorporación de estos profesionales por parte de las residencias, pero hoy se hace un lanzamiento de una política integral desde el Estado provincial, pero en conjunto con las obras sociales, con las prepagas, con las universidades, con el sistema científico, para valorizar, para poner como prioridad de la salud de nuestro país, de nuestra provincia de Buenos Aires en particular, a estas especialidades que tanto necesitamos, ¿no? A los pediatras, a los generalistas, a los clínicos, a los neonatólogos, terapistas y psiquiatras. Sabemos que están faltando, que la única forma de poder recuperar estos trabajadores indispensables para nosotros y para nuestro modelo de pensar la salud, que tiene que ver con el cuidado, con el acompañamiento, lo que se llama atención primaria de la salud, para poder garantizar todo esto, es que necesitamos hacer una política fuerte de inversión, de estímulo, de promoción de estas especialidades. Hoy se anuncia, junto con todas las obras sociales, las prepagas, las universidades, los secretarios de salud y con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, para apuntalar una política que seguramente en los próximos años irá empezando a dar resultados, que es indispensable encarar en este momento. ¿Hacia dónde van a apuntar, digamos, con esta política de la que me está contando, que hoy se va a anunciar? ¿Tiene que ver por ahí con un refuerzo en los ingresos, mejoras en las condiciones laborales? Digo, porque también ha sido un poco el reclamo que hemos vivido acá en lo local últimamente, con los médicos, ¿no? Y con el personal hospitalario principalmente, teniendo en cuenta que en Bolívar el único efector de salud que tenemos es el hospital local. Claro. Bueno, para estas especialidades que mencionaba recién, que son las troncales, hay un problema que se vio en los últimos años, es que cada vez menos jóvenes médicos y médicas graduados eligen estas especialidades para hacer su residencia. Vos sabés que nosotros los médicos, cuando nos recibimos, después hacemos una especialización que dura 4 años más, que es la residencia, es indispensable que sea así, y están eligiendo poco estas especialidades. Así que hay primero una política de estímulo hacia eso. Van a ganar más plata, un 15% más de salario, pero además el Estado provincial se va a encargar de financiarle la carrera de especialistas. Se diseñó toda una política de capacitación innovada, con tecnología, con simuladores, para que tengamos más cantidad de profesionales, pero además los que hacen la residencia se los invita a ser parte de la planta permanente de la provincia de Buenos Aires, con una dedicación extendida y con dedicación exclusiva, si así quieren. Pero también con el sector privado, el IOMA, por ejemplo, va a pagar de un 30% más las consultas a estos profesionales, con lo cual van a ser los privilegiados, los que más van a ganar las consultas respecto del resto de los trabajadores, de los especialistas del sistema que tienen para el IOMA, y así también se acompañan el PAMI y todas las obras sociales y prepagas del país. Y junto con esto hay otros estímulos, como por ejemplo becas especializadas en investigación, junto con el Ministerio de Ciencia de la Nación. Es decir, son una serie de estímulos desde todos los aspectos para que más trabajadores y trabajadoras se vuelquen a estas especialidades críticas, y que los que estaban con estas especialidades y quizás ya no están trabajando tanto, están dedicándose a otro tipo de subespecialidades, vuelvan a estas especialidades indispensables, porque todos sabemos que si no tenemos pediatras, clínicos, generalistas, después el hospital, por más especialidades que tenga, no llega a dar la respuesta necesaria que el pueblo precisa, más en un lugar como Bolívar, donde el hospital es la base de todo, la cabecera de todo el sistema de salud. Totalmente, totalmente. Ministro, bueno, no le queremos robar más tiempo, sabemos que tiene que atender también otros medios. Desde ya, muchísimas gracias por estos minutos y bueno, será hasta cualquier momento. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan